Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a ver la introducción a la biología de las moléculas a la organización celular básica. Y bueno, después al final les voy a dejar unos ejercicios que si quieren me pueden dejar la respuesta o si no lo pueden resolver me pueden preguntar por mi Instagram, que voy a estar ahí un poco más activa o voy a intentar estar más activa acá abajo, no tengo ningún problema. Y bueno, nada, vamos a empezar en las próximas diapositivas, vamos a seguir desarrollando este tema. Bueno, vamos a hablar de los niveles de organización de la materia. Las manifestaciones vitales de los organismos resultan de una serie de niveles de organización integrados. ¿Qué quiere decir esto? Que el concepto de niveles de organización hay diversos niveles de complejidad. O sea, en niveles de organización vamos a tener muchos niveles de complejidad, de manera que las leyes y reglas que se cumplen en un nivel no pueden manifestarse en otro. Ahí vamos a hablar de los niveles jerárquicos y de las propiedades emergentes. Los niveles jerárquicos se organizan según su complejidad, donde los niveles inferiores son menos complejos que los superiores. Cada nuevo escalón o nivel se constituye a partir de la interacción entre dos elementos pertenecientes al nivel inferior. Las propiedades emergentes son las propiedades de un determinado nivel que no pueden estar presentes en los niveles inferiores del mismo. Hay propiedades emergentes al unir elementos del nivel inferior y estas nuevas propiedades son el producto de la interacción entre los elementos y no están presentes en los niveles inferiores. Para que entiendan mejor esto, vamos a dar un ejemplo, que no es lo mismo tener hidrógeno y oxígeno por separado a nivel atómico que tener H2O, agua, que las propiedades del agua son muy distintas a la suma de las propiedades individuales del oxígeno y del hidrógeno. Vamos a hablar de los niveles de organización de la materia. Vamos a tener el nivel subatómico, que vamos a encontrar en este los protones, los neutrones y los electrones. En el nivel atómico vamos a tener los átomos. Después vamos entendiendo, ¿no?, que en el nivel subatómico se van a unir los protones, neutrones y electrones y van a formar el nivel atómico. En el nivel atómico se van a unir muchos átomos y van a formar el nivel molecular, que está formado por moléculas, macromoléculas que tienen la capacidad de llevar a cabo funciones biológicas simples. Cuando el nivel molecular se unen, van a formar los orgánulos celulares, que cuáles son las mitocondrias, los cloroplastos y los núcleos, que tienen la capacidad de llevar a cabo funciones biológicas complejas. Los orgánulos celulares, después el siguiente nivel, van a ser los niveles celulares, que es la parte más pequeña de materia viva que puede existir en el medio. Una célula, que este es el nivel celular, o sea, el conjunto de orgánulos celulares, es capaz de nutrirse, reproducirse y relacionarse. Un conjunto de células van a formar el nivel pluricelular, que está formado por tejidos, órganos, aparatos y sistemas. Tienen propiedades biológicas complejas. Bueno, después el nivel pluricelular vamos a tener después el nivel población. La población de seres vivos, que son diferentes especies que habitan en el mismo medio. Interacción entre especies, depredación, parasitismo y simbiosis. O sea, el nivel de población va a ser la población de seres vivos. Comunidad, interacción entre la comunidad y los factores abióticos del biotipo, que es la conjunto de nivel de población, o sea, es muchas poblaciones juntas. Biosfera, es los seres vivos y la superficie terrestre, es decir, es la relación entre los seres vivos y la superficie terrestre. Muchas comunidades juntas van a formar la biosfera. Ya saben que si tengo algún error me lo dicen acá abajo porque yo también soy estudiante como ustedes. Bueno, vamos a seguir con los niveles de organización de los seres vivos. Los átomos se van a unir formando biomoléculas, que ya lo habíamos visto en el anterior. Estas biomoléculas pueden ser inorgánicas o orgánicas. Inorgánicas como el agua y las sales minerales, y orgánicas como los hidratos de carbono, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Las biomoléculas a su vez se van a agrupar formando células, que estas a su vez, o sea, las células van a formar tejidos. Los tejidos se van a agrupar formando órganos y los órganos se van a agrupar formando aparatos y sistemas.
Bueno, ahora vamos a hablar de la célula. ¿Qué es una célula? Es una unidad biológica, funcional y estructural de todos los seres vivos. Es una estructura dinámica. ¿Cuáles son los componentes básicos de una célula? H2O, componentes inorgánicos y compuestos orgánicos. El agua es un 70% de la célula. Los componentes inorgánicos son sales y es 1%. Los compuestos orgánicos vamos a tener las proteínas, hidratos de carbono, lípidos y ácidos nucleicos. Bueno, vamos a hablar ahora del H2O, que vamos a decir que es el mayor componente de las células. Es importante para las reacciones químicas y funciones elementales, y otra de las propiedades es importante para la estructura celular y las propiedades de la membrana. Acá estamos hablando todo en general y después vamos a ir en cada ATP detallando un poco más. Bueno, cuando hablamos de los compuestos inorgánicos vamos a tener que decir que mantienen a la célula y su funcionamiento. O sea, ayudan al mantenimiento de la célula y su funcionamiento. Es esencial en las reacciones químicas y comunicación celular. Es importante para mantener la presión osmótica, que la vamos a ver en el próximo trabajo práctico, y el equilibrio ácido-base. Las biomoléculas que las forman, que son los componentes orgánicos, van a ser las proteínas, lípidos, hidrato de carbono y ácidos nucleicos. Estas 4 van a ser moléculas orgánicas complejas. Las proteínas están formadas por moléculas orgánicas más pequeñas, que son los aminoácidos. Los ácidos nucleicos, que son moléculas orgánicas complejas, están formadas por moléculas orgánicas pequeñas llamadas nucleótidos. Los polisacáridos están formados por moléculas orgánicas pequeñas llamadas azúcares simples, y los lípidos están formados por moléculas orgánicas pequeñas llamadas ácidos grasos. Bueno, las moléculas pequeñas son sillares estructurales a partir de los cuales se constituyen las moléculas orgánicas complejas y se denominan monómeros cuando se generan por polimerización de ellos, como en el caso de las macromoléculas. Esto le puede sonar muy difícil ahora, pero van a ver que poco a poco lo van a ir entendiendo con los trabajos prácticos. Tranquilos. Bueno, hidratos de carbono. Vamos a tener en los hidratos de carbono monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos son la glucosa, la fructosa y la galactosa, que desde ya puede ser que no se lo tomen, pero vayan aprendiéndose la fórmula general y su forma ciclada de la glucosa, la fructosa y la galactosa, que son todas hexosas. ¿Cuándo un grupo es aldehído y cuándo es un grupo cetona? Bueno, como no les pude insertar imagen porque estoy sin internet, pero después vamos a ir viéndolo, un grupo cetona es cuando tenemos el carbono unido por un enlace doble al oxígeno, solamente. O sea, dentro de una, por ejemplo, tiene una cetona, la fructosa. El grupo aldehído vamos a tener el carbono unido por un enlace doble al oxígeno y un enlace doble al hidrógeno. Lo vamos a encontrar en un extremo. En cambio, el grupo cetona lo vamos a encontrar como en el medio, por así decirlo. Un disacárido, vamos a tener la sacarosa, la maltosa y la lactosa, que quién sabe decirme en los comentarios cómo se forman. Y los polisacáridos tenemos la glucosa, el almidón y la celulosa. Tranquilos con esto porque después lo vamos a ir detallando. Esto es como una introducción, como dice en el título. ¿Y cuál es la función de los hidratos de carbono? Son fuentes de energía a corto plazo. Son energía rápida que forman los componentes estructurales. Yo acá en la filmina le voy a ir dejando todos los títulos que vamos tratando, así ustedes si quieren lo copian o... Bueno. Lípidos. Los lípidos se forman a partir de los ácidos grasos, son insolubles en agua y son una reserva energética. Vamos a tener los triacilglicéridos y los fosfolípidos y los esteroides. Los triacilglicéridos son energía a largo plazo, se almacenan como gotas. Los fosfolípidos son estructuras que componen la membrana plasmática, moléculas anfipáticas. Los esteroides son el colesterol, que es el colesterol, una hormona. Bueno, nada, esto ya es como muy complejo, que no nos vamos a ir metiendo tanto ahora porque tengo más para explicarles, pero no nos vamos a ir metiendo tanto. Las proteínas son cadenas de aminoácidos plegados que tienen infinidad de usos. Podemos tener proteínas estructurales que hacen catálisis, movimiento, regulación y señalización y transporte.
La desnaturalización es la pérdida de la estructura y función de la proteína. Puede ser reversible o irreversible. Reversible, ejemplo. Bueno, este ejemplo se los voy a dar para que entiendan. Cuando nos planchamos el pelo y te bañas, todo vuelve a la normalidad. Eso cuando quiere decir que es reversible una proteína. Y irreversible, ejemplo. Una vez que se cocina el huevo, la proteína se desnaturaliza. Ya no hay vuelta atrás. O sea, no podemos volver atrás. No sé si me entendieron los ejemplos, o sea, no tienen mucho que ver con el proceso que después vamos a ver, pero para que entiendan cuándo es reversible y cuándo no es irreversible. Si quieren, ahí pueden hacer un aminoácido. Y bueno, ahora hablamos de los ácidos nucleicos, que está los nucleótidos, una base nitrogenada, una aldose pentosa y un ácido fosfórico. ¿Cómo están formados entonces los ácidos nucleicos? Por un nucleótido que está formado por una base nitrogenada, una aldopentosa y un ácido fosfórico. Ya les digo, no se enrosquen mucho porque lo vamos a ir desarrollando poco a poco. Los polímeros de los nucleótidos son el ADN y el ARN. El ADN es una desoxirribosa con desoxirribosa, que son los genes, y un ARN con ribosa, que se encargan de la síntesis de proteínas. La función de los ácidos nucleicos es el almacenamiento de información, transporte de energía, coenzimas y segundos mensajeros. Ácido desoxirribonucleico, o sea, ADN. La función es el almacenamiento de la información biológica. En las moléculas de ADN se encuentran especiales secuencias de nucleótidos de todas las moléculas de ARN y la secuencia de aminoácidos de todas las proteínas, y por lo tanto la estructura y la función de la misma. Vamos a ir de a poquito. En la molécula de ADN se encuentran especificada la secuencia de nucleótidos, o sea que va a haber muchos nucleótidos de todas las moléculas de ARN y la secuencia de aminoácidos de todas las proteínas. Esto después se ve con una tablita, tranquilos, no se me desesperen. Un segmento de ADN que contiene la información necesaria para la síntesis de un ARN funcional recibe el nombre de gen. En el último término, todos los componentes celulares son producto de la información programada de la secuencia de nucleótidos del ADN. El ARN, independientemente de la clase de ARN que se considere, todos están constituidos por una cadena simple, monocatenaria o monohebra. La naturaleza de la monohebra tiende a adaptar la conformación helicoidal, con giro a la derecha, dirigida por un apilamiento de bases. No importa, ya les digo que lo vamos a ir viendo. Yo se los digo como para que tengan en el primer trabajo de biología una idea de todo. Ácidos ribonucleicos. Vamos a tener 4 tipos. Ácido ribonucleico mensajero, el ARNM, ARNT, ARNR, ribosómico y otros. El ARNM transporta la información desde el gen hasta el ribosoma, donde es traducida la secuencia de aminoácidos de la proteína codificada por el gen. La ARNT, que es de transporte, son moléculas adaptadoras que producen con facilidad la información contenida en el ARN en una secuencia de aminoácidos de una proteína. El ARNR, componentes estructurales de los ribosomas, complejos de gran tamaño que llevan a cabo la síntesis de proteínas. Otros desempeñan otras funciones que ya vamos a ver más adelante. Bueno, ¿cuáles son las funciones de la célula? El mantenimiento del medio interno, la respiración, la integración con otras células, el crecimiento, la incorporación de nutrientes, la eliminación de desechos, la reproducción, el envejecimiento y la muerte. Una célula puede ser procariota o eucariota. Las procariotas son las bacterias y los protozoos, y las eucariotas pueden ser animales o vegetales. Bueno, vamos a después ahora subir este video y después vamos a seguir. Díganme si les gusta, no les gustan, si buscamos otra forma de explicar todo. Y nada, no se olviden que les voy a dejar unos ejercicios en mi Instagram a ver si los pueden resolver.